Muy buenas, mi nombre es Jorge y en este tercer vídeo voy a resolver el ejercicio número 2 del examen de la UNED de álgebra lineal de febrero de 2016, la segunda semana. Este examen consta de 3 ejercicios y una pregunta teórica. Este es el ejercicio número 2. Podéis ver el examen completo en mi primer vídeo. En el segundo vídeo resuelvo el ejercicio número 1 y aquí voy a resolver el ejercicio número 2. Bueno, en este caso me hablan de un espacio vectorial, que es el espacio de las matrices de orden 2 sobre un cuerpo K, que es este de aquí. Y me dan dos subconjuntos, un subconjunto S y un subconjunto T, y me piden varias cosas sobre estos subconjuntos. Lo primero que me piden es demostrar que S es un subespacio vectorial del conjunto de las matrices de orden 2 sobre K, y luego lo siguiente es que calcule una base y unas ecuaciones implícitas de estos dos subespacios, porque van a ser subespacios vectoriales, y justificar si el espacio, aquí pone MNK, pero supone M2K, pues es una suma directa de S y de T. Bueno, esto es lo que me pide el ejercicio y vamos a demostrarlo. Lo primero es considerar que, o recordar, digamos, que cuando yo tengo un subconjunto de un subespacio vectorial, para saber si ese subconjunto de un espacio vectorial, mejor dicho, para saber si un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio vectorial, lo que se tiene que cumplir es que, dados dos elementos cualesquiera del cuerpo y dos elementos cualesquiera del subespacio, o del subconjunto en este caso, pues alfa por el primer elemento más beta por el segundo, bueno, ahora lo escribo y se va a entender mejor, sigue perteneciendo, digamos, se mantiene dentro del subespacio. Básicamente es esto. Hay una caracterización que es esta. Si yo tengo S, que es un subconjunto, en este caso de M2 de K. M2 de K es un subespacio, es un espacio vectorial de las matrices de orden 2 sobre K. Es un espacio vectorial, aunque no lo he dicho, este espacio vectorial M2K, este espacio vectorial tiene dimensión 4, porque son 4 elementos, los 4 elementos de una matriz, en este caso de orden 2, así que la dimensión va a ser 4. Bueno, pues un subconjunto, como tengo aquí puesto, S de M2K es subespacio vectorial si, solo si hay una caracterización, que es fácil encontrarse en los libros, en cualquier texto, vamos, si solo si para todos dos elementos del cuerpo y para todos dos elementos del espacio, del subconjunto, porque todavía no sabemos si es un espacio vectorial, pero bueno, del subconjunto se cumple que alfa por U más beta por V sigue perteneciendo, digamos, a S. Bueno, como yo todo lo que tengo que comprobar es si es subespacio vectorial, lo que tengo que comprobar es, en este caso, la implicación hacia acá, es decir, si se cumple esta parte de aquí, entonces va a ser un subespacio vectorial. Así que lo que yo tengo que demostrar básicamente es que esto de ahí se cumple. Bien, pues consideremos, ¿no? Sean pues alfa y beta dos elementos del cuerpo y sean dos elementos de S, ¿no? U va a ser un elemento de S, vamos a ponerlo U y V, dos elementos de S. Bueno, pues voy a tomar, en este caso voy a tomar U como A, B, C, D, y voy a tomar V como pues A', B', C', D'. Claro, por pertenecer a S, por pertenecer a S se cumple, lo voy a escribir aquí abajo, se cumple que A menos B tiene que ser 0. Y por pertenecer también a S se cumple que A' menos B' tiene que ser 0. Estas son unas condiciones que se cumple por pertenecer a S, porque las condiciones de S las tenemos aquí. Son que A menos B, es decir, las coordenadas A, digamos, primer término, el ASU 1, 1, digamos, y el ASU 1, 2, su diferencia tiene que ser 0. Bueno, pues vamos a operar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí me quedaría alfa por U más beta por V. Resulta que esto sería alfa operando con matrices, el producto de un escalar por una matriz, pues es alfa A, alfa B, alfa C, alfa D, más beta prima, beta B prima, beta C prima, beta D prima. Y esto me queda pues alfa A más beta A prima operando solamente las operaciones con las matrices, la suma de matrices en este caso,
beta b', alfa c más alfa d, beta c' y alfa d más beta d'. Bueno, para saber si este elemento, que no lo sabemos, pertenece o no pertenece a S, lo que tenemos que ver es si, pues, en este caso, alfa a más alfa a más beta a' menos alfa b más beta b', pues es 0. Es lo único que tenemos que comprobar, pero es que es obvio, porque alfa a más beta a', vamos a poner así incluso con paréntesis, aunque no es necesario, primer término, menos el otro, el segundo, el A1, 2, digamos. Vamos a ver si esto da 0. Y esto me queda, pues alfa a, bueno, es una cosa bastante obvia. Menos alfa b, menos beta b'. Voy a sacar factor común, entonces me queda alfa, voy a poner debajo. Alfa por a menos b más beta por a' menos b'. Y esto es 0 por pertenecer a S, y esto es 0 por pertenecer a S, y luego esto es 0. De aquí se deduce que alfa u más beta v pertenece a S, y por consiguiente S es subespacio vectorial. Con esto habríamos acabado el primer apartado del problema. También va a ser un subespacio vectorial T, aunque no me piden que lo calcule en este caso. Aquí tengo T, no me piden que lo demuestre, pero también va a ser un subespacio vectorial, no es muy complicado calcularlo. Con el mismo procedimiento, yo, aunque no lo pide el problema, os recomiendo que lo intentéis y vais a ver que realmente también es un subespacio vectorial y que no es muy difícil, es un procedimiento muy parecido a este. Bueno, vamos a ponernos ahora con el apartado B. Bueno, aquí se me pide que determine una base y unas ecuaciones implícitas para S más T, que es la suma, el subespacio generado por elementos de S más elementos de T. Esto explicaré ahora mismo qué es. Y unas ecuaciones y una base y unas ecuaciones implícitas también para la intersección. La intersección de dos subespacios vectoriales va a ser un subespacio vectorial, y aunque T no pone que es un subespacio, no hay que demostrarlo que es un subespacio vectorial, lo va a ser. Bueno, pues aquí me piden unas bases y unas ecuaciones implícitas para S intersección T, como hemos visto, y para S más T. Bueno, pues vamos a hacerlo, y vamos a justificar también si esta n debe ser un 2, porque si no, no tiene mucho sentido. M2K es la suma directa de S y de T. Para una suma directa, si recordáis por los apuntes, por la teoría, vamos, para que un espacio vectorial sea suma directa de dos subespacios suyos, es necesario que la intersección de dichos subespacios vectoriales sea exclusivamente el elemento 0. Si hay otro subespacio vectorial incluido en la intersección de ellos, entonces no va a poder existir una suma directa. Además, es que hay varias razones para ello, pero hay una razón bastante sencilla, por lo menos intuitiva. La suma directa nos va a implicar que la dimensión del espacio, si esto fuera cierto, es decir, si esto fuera cierto, la dimensión de M del espacio vectorial original, pues va a ser la suma de las dimensiones de los subespacios vectoriales de los cuales es suma directa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos subespacios vectoriales cuyas dimensiones suman un número superior al espacio original, nunca va a existir una suma directa. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, voy a explicar un poquito mejor abajo. Vamos al apartado B. Entonces, lo que estaba hablando, si yo tengo que un espacio vectorial U es suma directa de dos subespacios vectoriales que vamos a llamar U1 más U2, pero de tal forma que la dimensión de V es n, la dimensión de U1 es n1, la dimensión de U2 es n2, pero n1 más n2 es mayor que n, entonces esto no puede ocurrir, porque no puede ser que la suma directa, si los dos subespacios suman más en dimensión que el espacio original, entonces la suma no va a ser una suma directa. Eso es lo que yo más o menos quería decir. Esto lo tenéis en cualquier texto, básicamente en álgebra lineal elemental en este caso, vamos, o sea que no es una cosa que haya que buscarlo mucho para encontrarlo.
Bueno, vamos a ir demostrándolo. El primer me piden que determine una base para S más T y de S intersección T. Bueno, pues vamos a calcular primero qué es S más T y luego vamos a escribir una base para S más T. Así que empecemos. S más T es el conjunto de pues, las matrices cuadradas A, B, C, D, tales que pues una de estas matrices, cualquiera de ellas, es la suma de U más V con U perteneciente a S y V perteneciente a T. Es decir, todos los elementos que provienen de haber elegido un elemento de S y un elemento de T y sumarlo. Bueno, es fácil darse cuenta que la dimensión de S es 3 y la dimensión de T es 2. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la de S es T? Es 3, mejor dicho. S es el conjunto de matrices A, B, C, D, de tal forma que A menos B es igual a 0. Este subconjunto, que es un subconjunto subespacio vectorial del conjunto de las matrices de orden 2, este tiene dimensión 3. ¿Cómo podemos ver que tiene dimensión 3? Bueno, pues para ello es relativamente fácil. Una de las formas, digamos, es resolver el sistema de cada subespacio, lo vamos a ver ahora, y tomar vectores directores, por ejemplo. Si recordamos lo que es un vector director, estamos en subespacios de dimensión finita. Los vectores directores, digamos, son las bases, ¿no? Porque van a ser las bases. Y si recordamos los conceptos de segundo de bachillerato, pues recordamos que las rectas vienen dadas por un vector director, los planos por 2 vectores directores, los subespacios de dimensión 3 por 3 vectores directores, que al fin y al cabo van a ser las bases de estos subespacios. ¿Cómo encontramos vectores directores de los planos, por ejemplo, en segundo de bachillerato, que nos lo daban con 2 ecuaciones cartesianas o 2 ecuaciones implícitas? Resolviendo el sistema, pues encontrábamos unas ecuaciones paramétricas de la recta en este caso y entonces aparecía el vector director. Bueno, pues esta es la forma que vamos a hacerlo aquí, una forma muy similar y bastante sencilla. Bueno, pues vamos a coger entonces ese y fijaos, ese es el conjunto de matrices que tienen que A menos B vale 0. Bien, pues yo voy a coger sencillamente esta ecuación, A menos B vale 0. Y de esta ecuación voy a resolverla y fijaos cómo lo voy a hacer. Paso B al segundo miembro, entonces me queda A igual a B. Bueno, B, como no tengo más ecuaciones, sencillamente B es igual a B. Como C da exactamente igual, C es igual a C, y como D también da exactamente igual, D es igual a D. Entonces, esto lo puedo poner de la siguiente forma. Si lo paso a parámetros, pues puedo poner que A es igual a lambda, que B, que era igual a B, también va a ser igual a lambda, que C va a ser igual a gamma, por ejemplo, y que no, prefiero poner mu, y que D es igual a gamma. Bueno, estas son las ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones que acabo de escribir aquí son las ecuaciones paramétricas, estas de aquí, son las ecuaciones paramétricas de el subespacio vectorial S. Ecuaciones paramétricas de S. Ecuaciones paramétricas de S. Estas ecuaciones paramétricas me permite escribir una base, en este caso, unos vectores directores que van a ser la base de S, y esta base puede ser la siguiente. Uso 1, que van sus vectores directores, pues va a ser, por ejemplo, el 1, 1, 0, 0. El 1 por el 1 de aquí, por el 1 de aquí, por el 0 de aquí y por el 0 de aquí. Todo esto haciendo una similitud, si os fijáis, a los subespacios vectoriales o a las rectas o a los planos que se veían en segundo de bachillerato cuando se estudiaba la geometría euclídea o la geometría afín. Bueno, esto entonces sería 1, 1, 0, 0. Este es uno de los vectores directores y será uno de los vectores de nuestra base. U sub 2, pues puedo coger 0, 0, 0 lo veis aquí, 0, 0, 1, 0, y el tercero es 0, 0, 0, 1. ¿Los veis? Bueno, lo voy a borrar de aquí porque no quedan como muy bien puestos, entonces aquí me queda 0, 0, 1, 0, y U sub 3
me queda 0, 0, 0, 1. Bien, pues estos tres elementos son los que van a ser la base de S. Entonces puedo poner base de S, pues puede ser U1, U2 y U3. Bueno, de la misma forma lo puedo hacer también para T. Lo que ocurre es que en el ejercicio estaba haciéndolo y me acabo de dar cuenta ahora. Lo que me piden es una base de S más T, no me piden una base solamente de S. Acabo de escribir una base de S, pero me piden una base de S más T. Pero vamos a hacer lo mismo para T para que veáis cómo se hace. T era el conjunto de las matrices de orden 2, A, B, C, D, de tal forma que pues se cumplían dos ecuaciones. Una de ellas A menos B más C vale 0 y la otra era C menos D que valía 0. Bueno, estas dos ecuaciones, que son dos ecuaciones implícitas, se puede hacer lo mismo. Yo puedo escribir el sistema A menos B más C igual a 0, resolverlo y escribir, digamos, unas ecuaciones paramétricas. Voy a escribirlo bien para que se vea más o menos. Entonces este sistema lo puedo resolver. Paso, por ejemplo, al segundo miembro. Aquí me queda igual a B menos C, aquí me queda C igual a D. Entonces, de aquí ya puedo escribir, vamos a poner A igual, B le voy a llamar lambda, pues lambda menos mu, B va a ser lambda, C va a ser mu y D va a ser también mu. ¿No? Sí, así está bien. Fijaos, este espacio entonces tiene dos vectores directores, por tanto la dimensión de T va a ser 2 y una base de T puede ser perfectamente V1, que puede ser el 1, 1, 0, 0, y V2, que puede ser el menos 1, 0, 1, 1. Estos dos elementos son perfectamente una base de T y tiene tiene dimensión 2. Daos cuenta de una cosa, fijaos que el V1 y el U1 coinciden, la intersección de S y de T va a tener al menos una dimensión 1, ¿no? Por lo tanto, la dimensión no va a ser vacía. Claro, esto directamente ya nos induce a pensar que el apartado B, digamos, de la pregunta, esa parte de que si se cumplía esta parte de aquí, de que era suma directa, ya podemos decir que no va a ser suma directa porque la intersección de S y de T va a tener al menos dimensión 1. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Pues como tengo 5 vectores, en principio, S más T será el subespacio generado por estos 5 vectores, U1, U2, U3, V1 y V2. Pero resulta que U1 y V1 es el mismo vector, por tanto este va a ser el subespacio vectorial generado por U1, U2, U3 y V2, por ejemplo. Quitamos uno de ellos y como son iguales y ya está. Este subespacio vectorial, U1, U2, U3, V1, V2, puede ser, evidentemente, está incluido en este caso, pero puede ser también, M2K. Está incluido en M2K, pero también podría ser que M2K fuera este subespacio vectorial, es decir, que S más T generara, digamos, todo el espacio de las matrices de orden 2. Para saber si lo genera o no lo genera, lo que tenemos que ver es si el rango de estos 4 vectores es 4, es decir, si los 4 vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Aquí hay un pequeño truco. Nosotros, para saber si 4 vectores o 3 o 2 vectores son linealmente independientes o no, pues los colocamos con sus coordenadas en una matriz y estudiamos el rango de la matriz. Lo que ocurre es que aquí estos vectores son mismas matrices, así que hay un poco de lío, ¿no? A la hora de hacerlo. ¿Cómo introduzco una matriz dentro de otra matriz? Es una cosa un poco rara. Bien, no tengo que hacerlo. Lo que tengo que plantearme es lo siguiente. Yo puedo considerar que el espacio de las matrices de orden 2 es isomorfo, que lo es, a K4, por ejemplo. De tal forma que el isomorfismo viene dado por esta aplicación, ABCD, que sea ABCD. Es decir, a cada matriz de orden 4 le hago corresponder un vector de K4 con esas 4 coordenadas.
Como esto es un isomorfismo, yo no voy a entrar ahora en que esto es un isomorfismo porque lo es. Como esto es un isomorfismo bastante evidente, digamos, si cuatro vectores son linealmente independientes en el espacio de las matrices de orden 2, entonces también lo serán en K4. ¿Por qué? Pues porque son isomorfos. Así que lo único que tengo que estudiar son estos cuatro vectores, digamos, en K4. ¿Y cómo estudio los cuatro vectores en K4? Como una matriz. Bueno, pues hago lo siguiente entonces. El vector 1, 1, 0, 0 de las matrices de orden 2 se corresponde con el 1, 1, 0, 0 de K4. El vector, a ver si ya los escribo todos, el vector 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, este se corresponde con el 0, 0, 1, 0. Y el último vector, los dos últimos, el 0, 0, 0, 1, que es U sub 3, y el menos 1, 0, 1, 1, pues son, este es U sub 1, este es U sub 2, voy a escribir aquí ahora U sub 3, que es el 0, 0, 0, 1, que se hace corresponder en este caso con 0, 0, 0, 1, y U sub 4, no es U sub 4, mejor dicho, V sub 2, que es el otro, es el menos 1, 0, 1, 1, creo que es, voy a comprobarlo, pero creo que es el menos 1, 0, 1, 1, correcto, menos 1, 0, 1, 1. Bien, pues lo único que tengo que estudiar entonces, como he dicho ya varias veces, el rango de esta matriz. Así que quiero conocer el rango de la matriz, y ahora ya, digamos, me voy al espacio de las matrices de orden 4, pero esto solamente es para estudiar el rango, de los vectores 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y menos 1, 0, 1, 1. Bien, estudio este rango. Este rango lo podéis estudiar como queráis, por Gauss, por menores complementarios, bueno, como vosotros consideréis. Este rango sale 4. Es fácil también ver que sale 4 directamente. Si calculáis el determinante de orden 4, que de orden 4 os va a salir distinto de 0, ya directamente es 4. Lo podéis ir ampliando, orlando, digamos, ¿no? O por Gauss también lo he dicho, pero bueno, al final va a salir que el determinante de orden 4 es distinto de 0, por tanto este rango es 4. Esto significa que los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 2, U sub 3 y V2 son linealmente independientes. Bien, entonces la dimensión es 4. La dimensión es 4. S más T es automáticamente M2 de K. Y además la base, por ejemplo, la base de S más T, pues puede ser estos 4 elementos. U sub 1, U sub 2, U sub 3 y V2. Pero es que, daos cuenta también de una cosa, si esos 4 vectores son linealmente independientes y S más T es M2 de K, nosotros podríamos haber escogido como base de S más T, pues una base de S M2 de K, porque al fin y al cabo es el espacio vectorial total. Así que con esto me serviría. Me pide, pero fijaos también que me pide además unas cuantas cosas. Me pide además, a ver, unas ecuaciones implícitas de S más T. Ecuaciones implícitas no existen porque es todo el espacio vectorial. Así que poco más. Es decir, la base ya la tengo y las ecuaciones implícitas de S más T también. Me queda ahora la última parte, que si la intersección de S y T, pues a ver qué espacio vectorial es y una base de ese espacio vectorial. La intersección tiene dimensión 1. ¿Por qué tiene dimensión 1? Porque hay dos vectores que son hay dos vectores que son iguales. Cuando yo considero S más T, pues en este espacio que lo he puesto antes, que tengo U sub 1, U sub 2 y U sub 3, V sub 1 y V sub 2, que es el espacio generado por estos 5 vectores, resulta que U sub 1 y V sub 1 son iguales. Así que la intersección de S y T al menos va a tener a V sub 1, U sub 1 o toda la recta, ¿no? todo el subespacio vectorial generado por ese vector, que va a ser una recta.
Pero lo que me piden son unas ecuaciones implícitas. Así que voy a escribir esas ecuaciones implícitas y vamos a ver que efectivamente lo que me sale es una recta. Para resolverlo, esa intersección T es, vamos a escribirlo bien, es el conjunto de los de las matrices, ¿no? de orden 2, ¿no? De tal forma que U pertenece a S y U pertenece a T, es decir, que están en los dos sitios. Si pertenece a S, deben cumplirse las dos, la ecuación de S, y si pertenece a T, debe cumplirse la ecuación de T. Por tanto, este vector U que pertenece a S intersección T, U que tiene coordenadas ABCD, la matriz de orden 2, debe cumplir las tres ecuaciones, que A menos B sea 0, que A menos B más C, creo que es la segunda. Vamos a ver por aquí. A menos B más C y C menos D. A menos B más C sea 0 y C menos D sea 0. Debe cumplir estas tres ecuaciones. Por tanto, lo que tengo que hacer es resolver este sistema. Resuelvo este sistema. Es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, pues vamos a resolver el sistema. Me queda pues A igual B, por esta parte de aquí. Aquí me queda A igual a B menos C. Y aquí me queda C igual a D. Bueno, puedo poner D, como tengo cuatro incógnitas y tres ecuaciones, pues paso un incógnita al segundo miembro y resuelvo en función de esa incógnita del segundo miembro. Así que voy a llamar en este caso D igual a lambda y me queda C, en este caso también me queda lambda, puesto que D es igual a lambda y C es igual a D, me queda lambda. Lo de esta parte de aquí, continúo aquí abajo, lo estoy haciendo un poco deprisa, pero espero que no genere problemas y que sepáis hacerlo vosotros independientemente, vamos, por independiente. Aquí me queda A igual a B menos C, por tanto B igual a B menos C, por tanto las B se me van, por tanto C me queda 0, como C es D, me da D también me queda 0, así que bien, así que C me queda 0, D me queda 0, bien, esto no hacía falta haberlo puesto, entonces me queda igual a B, B es el único que es el parámetro, en este caso el que no tiene un valor fijo, así que me va a quedar, finalmente me va a quedar A igual a lambda, B igual a lambda, C igual a 0 y D igual a 0. Bueno, algo de prever. ¿Por qué? Porque es el vector 1, 1, 0, 0, que ya sabíamos de antes, que nos tenía que dar S o nos tenía que dar un vector proporcional a él, puesto que el vector U1 y U1 eran vectores directores de S y de T y eran exactamente el mismo. Así que, ¿cuál es entonces esa intersección T? Pues esa intersección T es el conjunto de lambda, lambda, 0, 0, con lambda perteneciente acá. Y esto es una recta. Es una recta y por ser una recta, vamos, o digamos, por ser una recta tiene dimensión 1 o por tener dimensión 1 es una recta, da igual. Entonces la dimensión de esa intersección T es 1. Bueno, esto se puede poner con un 6 solo así porque realmente es lo mismo. Como la intersección de S y de T no es 0, no es exactamente el elemento neutro, el vector 0, pues entonces de aquí se puede deducir ya finalmente que S más T en suma directa no es, mejor dicho, vamos a escribirlo más, vamos a escribirlo que sí, M2 de K no es la suma directa de S y de T. De hecho, la suma directa de S y de T no puede realizarse porque la intersección de S y de T no es el elemento 0. Con esto creo que habríamos acabado el ejercicio. Voy a mirar a ver si falta algo por demostrar porque son unas cuantas cosas. Piden unas cuantas cosas. La base las he encontrado de S más T. Que de S más T una base, pues la he encontrado, sí. De S intersección T también, porque el vector que me sale de una recta me sirve como base. Y ecuaciones implícitas de S más T
como es el espacio total no hace falta, y de S intersección T, como es una recta, ecuaciones implícitas, pues aquí tengo paramétricas, es curioso, aquí tengo paramétricas, pero para hablar de unas ecuaciones implícitas de S y de intersección T, pues no es nada complicado. Unas ecuaciones implícitas de S intersección T, pues se puede poner perfectamente a menos b igual a 0. Es curioso, pero claro, con esto ya no podemos afirmar que S intersección T es exactamente S. Y ya está. Con esa intersección es exactamente S. ¿Me pide algo más? Pues vamos a ver. Lo último era justificar si la suma directa lo es, que no lo es, y con eso habríamos acabado. Bueno, con esto he acabado el ejercicio 2, que es yo creo que el más largo de todos, aunque el tercero también es un poco largo, pero este posiblemente sea el más largo. El apartado B me pide muchas cosas: base, ecuaciones implícitas de dos subespacios y luego justificar. Entonces hay que hacer unas cuantas cosas de cada uno de ellos. No se tarda mucho, pero hay que hacerlas. Y bueno, espero que se haya entendido. Yo creo que ha quedado un poco enrevesado a lo mejor al final, pero bueno, espero que más o menos en su totalidad se haya entendido, comprendido un poco el ejercicio. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar en el canal, por correo electrónico, en el blog, como queráis. Y nada, os espero para el siguiente ejercicio, que va a ser el tercero. Un saludo, hasta luego.